Listo. Sí, ¿verdad? Sí les puso. Sí. Sí, el aviso. Ok. Bueno, pues entonces empezamos con la tercera sesión del seminario. Pues nos da mucho gusto que estén aquí y que podamos continuar trabajando alrededor de la parte de habilidades digitales, ¿no? Déjenme poner la presentación que preparamos. Tan, 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 tan. Que cómo quedamos hoy en esta sesión, vamos a revisar partes de lo que son las habilidades de tanto de literacidad digital y habilidades blandas y también la parte, posteriormente, la parte de comunicación, ¿no? Pero como la sesión anterior, pues nos consumió mucho tiempo, realmente no le pudimos dedicar eh, exactamente a la parte de habilidades blandas y de literacidad digital. Y por eso quedamos en la sesión anterior que en esta ocasión íbamos a empezar con esas dos habilidades y en particular les vamos a pedir a quienes lo han elegido como habilidades para trabajar en su artículo de divulgación pues que entonces nos pudieran compartir, ¿no? Antes de eso, nada más como para centrar un poco la discusión, la temática, está a qué se refiere, por ejemplo, Ehlers en su documento sobre lo que son las habilidades, la literacidad digital, ¿no? Y él lo que menciona en el artículo de habilidad de las habilidades del futuro a la literacidad digital es esto que viene en la pantalla, la capacidad y la disposición para utilizar los medios digitales, para desarrollarlos de forma productiva y creativa, para reflexionar críticamente sobre su uso y el impacto que tienen los medios en la sociedad y el trabajo, para comprender las potencialidades y límites de los medios digitales y sus efectos. ¿No? Entonces, esto implica distintos aspectos. Implica que haya conocimiento sobre los medios digitales y la manera en la que funcionan. Implica una competencia de aplicar, ¿no? De aplicar, saber cuándo utilizar esos medios digitales de acuerdo a la función que se quiere realizar o que se quiere cumplir. Implica también dar forma a la comunicación y la cooperación con la ayuda de los medios digitales, utilizarlos, es decir, utilizarlos también para comunicarnos y cooperar, pero pues haciendo un uso óptimo de estos medios digitales. Todo esto con una actitud crítica, como decía en el punto B, identificando las bondades y las limitaciones que en determinado momento brinda cada medio para poder entonces hacer el uso apropiado, ¿no? Identificar el significado social, la calidad informativa de los medios, el diseño mismo. También implica el significado para la propia vida y la de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo impacta a nivel sociedad el uso de ese medio? Y también los mecanismos sociales de acción y poder que generan los medios digitales, ¿no? Esto es lo que dice Ehlers en particular sobre la parte de literacidad digital. No sé si alguien quiera comentar algo con respecto a esto. O si alguien va a trabajar alguna de estas habilidades, nadie. Pues a pesar de que yo elegí otra, sí me puse a investigar un poquito de la división de la literacidad digital. Entonces, ahí tengo dos artículos que subí en la carpeta que tal vez podrían ayudar. No sé si Ujú. será mejor esperar a que termine la presentación para compartirlos o cómo ves, Larisa. Son dos artículos solamente de literacidad digital. Sí, los dos los puse en la carpeta y son de un marco de cómo se divide la literacidad digital, aprovechando que veo esto por parte de Ehlers.
lo dividen en seis, como que seis clases. Pues yo creo que es mejor ahorita, ¿no? Que estamos hablando de literacia digital Ujú. y para que después cuando hablemos de habilidades blandas, pues entonces, si hay algo de habilidades blandas, pues hablamos directamente sobre habilidades blandas. ¿Mm? Perfecto. Muy bien, entonces les comento cómo fue esto. Eh, Como les comentaba, elegí aprendizaje autónomo, que en sí pues va a ser hasta la última sesión que me corresponde, pero me dio mucha curiosidad de investigar al mismo tiempo cómo se divide esto, porque veo que varios autores lo conciben de una manera muy diferente este alcance. Incluso vi que hay quienes dividen, por ejemplo, la literacidad digital como tal y otros ponen literacidad digital crítica, por ejemplo. Entonces, vi algunas diferencias en ese sentido y pensé, bueno, ¿cómo podríamos tener un marco para dividir la literacidad digital? Entonces, les comparto mi pantalla. Coloqué dos artículos en esa carpeta del Drive, pero me llamó la atención esta división que estoy compartiendo en este momento. Uno es un artículo que es de 2010, que es el que están viendo en este momento, y otro ya es más reciente, lo voy a, ¿de qué año? Ahí está. 20. 2020. Ajá. Que en sí, el de 2020 es una revisión sistemática que retoma el marco de 2010 y trata de actualizarlo. Por eso me llamó la atención y quise subir los dos. Entonces, de todo lo que aparece en el artículo, lo que quiero compartir justo es esta división, que ese era el objetivo que tenía con esta búsqueda. Entonces, a pesar de que hay distintos modelos, me llamaron la atención que en este caso el de 2010 se mantiene en cuanto a la clasificación y que retoma y actualiza el de 2020. Son exactamente las mismas seis, nada más cambia un poquito la definición. Entonces, aquí encontré que la literacidad digital, desde este primer artículo, se divide en estas seis subdisciplinas. Primero, literacidad informacional. Ujú. Entonces aquí se enfoca más en la búsqueda de recursos, cómo localizarlos, evaluarlos, la credibilidad, etcétera. La literacidad computacional, que allí se enfoca más en el uso y la aplicación de computadoras y software. La literacidad mediática, y entonces aquí ya tiene que ver con los medios de comunicación, cómo analizar, acceder a esta información. Una tal cual de literacidad comunicacional, que pues ya se traslapan justo los dos temas, tanto el de literacidad digital y habilidades blandas, con el de comunicación, que es la segunda habilidad de acuerdo al orden del seminario. Entonces, aquí es tanto que las mismas personas se comuniquen de manera efectiva, que trabajen en grupos y pues se auxilien de herramientas tecnológicas. Después la literacidad visual, que aquí se basan tanto en que las personas lean, interpreten información en distintas representaciones pictóricas, gráficas, etcétera, digamos que puedan abstraer de ciertas representaciones gráficas. Y por último, literacidad tecnológica. Entonces, aquí se habla de utilizar computadoras y algunos otros dispositivos para mejorar el aprendizaje, productividad y el rendimiento. Entonces, este es el marco original de 2010. Si vemos el del otro artículo de 2020, como les decía, dejan las seis categorías intactas y pues en las descripciones tratan de actualizar algunas cositas, como lo de la web 2.0, etcétera, pero realmente se basan en este mismo marco. Entonces, algo que me pareció importante aquí es que a pesar de que tenemos seis clases, digamos, separadas, me parece que aún así hay algunos traslapes interesantes, como podría ocurrir en la literacidad comunicacional y en la parte de la visual, como que podría ser como que una fuera un conjunto que tiene al otro de una manera más específica y sobre todo en el punto de la literacidad computacional y la tecnológica. Me parece que a pesar de que se actualizó esto, todavía sigue siendo un poco borroso cuál es cuál, porque miren, en la literacidad computacional dice cómo usar computadoras, tecnología digital y sus aplicaciones para el uso práctico en el número 2. Y en el 6 como literacidad tecnológica, dice que es la habilidad de usar tecnología digital y ya se enfoca pues en lo mismo que decía la fuente original, mejorar el aprendizaje, la productividad y el rendimiento.
Entonces, así como está, pareciera que en la literacidad computacional se enfoca nada más como en uso práctico y la tecnológica va un poquito más allá a mejorar algunos aspectos específicos. Pero pienso que falta, por ejemplo, hablar de cómo se vincula esto con conocer las computadoras por dentro o el pensamiento computacional. Pienso que hay algunos detalles que todavía falta definir a cuál pertenecen. Sin embargo, como un primer marco, y pienso que podría ser útil para poder entender cómo se divide esto. Entonces, prácticamente esto era lo que quería compartir. Están los dos artículos en la carpeta. Sí, gracias, Joaquín. Y creo que, o sea, como dices, van muy de la mano de lo que dice Ehlers, ¿no? Como que hay muchas coincidencias. Así con lo que presentas, a mí me da la impresión que el computacional justo es esto que mencionas, esta parte más operativa de las computadoras, quizás más ese conocimiento de lo que tendría que ser una computadora, y el tecnológico más enfocado hacia la parte de cómo te apropias de las aplicaciones, del software, del uso de la tecnología para aprender o para tu trabajo cotidiano, ¿no? Eso es como lo interpreto, no sé, este, alguien que quiera comentar. Yo encontré algo más o menos similar a lo que nos acaba de presentar Joaquín. Es de unos autores chilenos y ellos dividen las habilidades en 6 marcos y esto que acaba de hablar respecto a las computadoras los enmarcan en la dimensión TIC, en donde ahí hay varios rubros. No sé si puedo compartir nada más esa tablita Sí, claro que sí. para que la vean. No sé si ya se vea. Sí, Sí. Ya. ¿Sí? Entonces, esta es una propuesta que hacen para Latinoamérica. Entonces, las dimensiones son la cognitiva, donde meten ahí el pensamiento crítico, el creativo, la metacognición, el aprender a aprender, el pensamiento lógico, el sistémico y el complejo. Después, el social, que incluyen la colaboración, cooperación, comunicación, empatía, carácter flexible, respeto, responsabilidad, liderazgo, tolerancia, ciudadanía, y dan la definición de cada uno de ellos. Otra es la emocional, en donde incluyen autonomía, proactividad, autocontrol, autoeficacia, confianza en sí mismo, autocuidado, resiliencia y manejo de estrés. El otro es el de las TIC, donde meten la literacidad en TIC, literacidad en medios e internet, interpretación y análisis de datos, programación, creación de aplicaciones móviles, robótica y electrónica, y proponen cuáles serían los contenidos para el siglo XXI, que incluyen la literacidad financiera, la interculturalidad, la literacidad ambiental, la formulación del proyecto de vida, enfoque de género, enfoque de derechos y la literacidad en ética y justicia social. Entonces es otra clasificación pues diferente, pero a final de cuentas creo que todas las propuestas eh, consideran todas esas habilidades que se requieren para estos nuevos desafíos que hay en el siglo XXI. sí, muchas gracias, Leticia. Este, Mirna, ibas a comentar algo. Sí, bueno, en general son dos cosas. Y podemos retomar lo que acaba de presentar Leticia, como sí hay habilidades y sí para el siglo XXI, pero voy a usar algo así como una categoría más general o sin categorizar y ubicarnos específicamente en las habilidades que tienen que ver, voy a decir, o a usar este concepto de educación a distancia. O sea, el marco que nos presenta Leticia es un marco más amplio. Incluso podríamos ver cómo en algunas de esas categorías no está lo tecnológico, no se menciona específicamente la parte tecnológica y por eso ponen una categoría de TIC. Ahora, eso tiene que ver con cómo estamos planteando el seminario en el sentido de, por eso estas serán las primeras habilidades, porque es lo que
de todas las habilidades que pueden existir para el siglo XXI en otros ámbitos, estamos como empezando a delimitar con estas habilidades blandas, es decir, que consideramos otra cosa que anteriormente no se consideran, es como esto que tiene que ver con que esté ubicado en el siglo XXI. Y también hablamos de literacidad digital ya de manera de empezar a delimitarlo y trabajarlos en este marco de lo digital. ¿Ok? No quiere decir que ustedes tengan que trabajarlo así, les estoy explicando más o menos porque el marco que tiene el seminario, pues siempre ha sido que trabajamos educación a distancia, ¿no? Entonces vemos la autonomía y ya vemos algo como algo muy natural, el uso de lo tecnológico para llevar a cabo que los sujetos puedan hacer uso de estas habilidades. Tanto aprenderlas como aplicarlas en cualquier ámbito. Entonces creo que la diferencia, y por eso quería retomar lo de Leticia, es de todas las habilidades que pueden existir para el siglo XXI, vamos nosotros delimitando hacia estas que tienen que ver con lo tecnológico. Por eso estamos hablando de literacidad digital como ya este contexto específico en el que se relacionan las otras habilidades. Y como decía Joaquín, justamente, bueno, punto dos, entonces, como decía Joaquín, justamente también el trabajar este marco, revisar diferentes autores, propuestas, estructuras categóricas que presenten diferentes autores, tiene que ver con desde dónde me es conveniente, de acuerdo a lo que yo estoy trabajando, la clasificación de un autor. Entonces, como decía Joaquín, aquí me parece interesante, por ejemplo, este autor porque divide habilidad computacional con habilidad, literacidad digital, ¿no? O sea, hace esa división ese autor y tendrá su marco. Lo interesante aquí es que yo como docente vea qué clasificación me conviene usar. Me conviene la de cómputo porque porque voy a trabajarla desde una asignatura de computación, de introducción a la computación, o la voy a trabajar desde otro marco en donde me conviene más retomar un autor que trabaje la literacidad digital como ese uso cotidiano de tecnología digital para varias cosas. Entonces, lo importante de este punto, lo que quería resaltar es justo eso. La revisión que estamos haciendo ahorita tiene que ver con dónde me sitúo, con qué autor es más compatible lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, y de esa manera puedo encontrar un marco que se adapte bien al mío. O bien, no siempre tenemos que buscar algo que esté de acuerdo con nosotros, sino, vuelvo otra vez al ejemplo con lo que decía Joaquín, sino a lo mejor aquí el punto es o con una mirada crítica hablar de por qué este autor separa la computadora de lo tecnológico, ¿no? Y entonces eso puede ser el punto de mi trabajo. O sea, no siempre tengo que buscar a alguien que esté de acuerdo conmigo para decir, ven, él dice que así como yo lo estoy pensando está bien, sino también encontrar en esta revisión a lo mejor puntos de no coincidencia que justamente sean lo que yo quiero retomar en mi trabajo. Y ya, gracias. No, ¿de qué? No sé si alguien quiera comentar algo. Yo sí. Este, eh, lo que es dos cosas. Uno es sobre esto mismo que estaba comentando Mirna. Cuando ella comentó, bueno, sí nos situamos siempre en la parte del marco de educación a distancia, nada más no se espanten. Sabemos que hay gente que trabaja presencial, o sea que sus cursos son presenciales, están en bachillerato, algunos dan clases en el CCH o en las prepas, en escolarizado. Pero sin embargo, cuando dice eso, es que nos estamos situando en ciertas actividades que estamos considerando que se llevan a cabo a distancia y que estamos apoyándonos de esas tecnologías para facilitar ese aprendizaje a distancia, ¿no? Entonces, no es porque
forzosamente estamos diciendo que no todos los participantes del seminario sean profesores del sistema a distancia, ¿no? Sino porque de una u otra manera cada uno de ustedes se ha ido apoyando para ciertas actividades, para ciertos recursos que complementen lo que dan en el aula, y de esa manera están considerando darle también cierta autonomía a los estudiantes para que ellos puedan ir aprendiendo también por su cuenta de manera remota con lo que encuentran pues ahora sí que en la red, ¿no? Entonces, bueno, esa era una precisión nada más que quería hacer. Y con respecto a esto que comentaba, que nos presentaba Leticia, hay algunos aspectos que todavía son en el área tecnológica, situándonos directamente en la parte tecnológica, sí hace una distinción entre esto que viene siendo literacidad digital, o sea, pareciera que literacidad digital se quedó como en algo mucho más pequeñito, porque luego habla de otros aspectos como la parte de análisis de datos, la parte bueno, robótica o la parte de ciertas aplicaciones. Hay un aspecto que es como quizás esta operatividad que decíamos del modelo que estaba presentando Joaquín, y hay otra parte que entonces, literacidad digital, ¿hasta dónde lo abordarían estos autores chilenos? Porque entonces parece que es algo muchísimo más acotado, ¿no? Aquí en lo que alguien se anima a participar, me gustaría agregar en este punto que a veces el término literacidad digital, eh, como proceso o como ocurrió, podría ser la continuación de la alfabetización digital. Entonces, si se fijan, o bueno, si revisaron en diferentes fuentes, van a encontrar esa, como que es el paso siguiente de la alfabetización digital, y por eso está orientado a veces a un primer contacto, un contacto básico con lo tecnológico, y puede ser esa la explicación de, otra vez, lo que presentaba Joaquín y por eso lo separo del cómputo o de, como dice Larisa, de niveles más altos de conocimiento computacional, ¿no? Porque se hace el equivalente con alfabetización y hasta ese nivel se considera literacidad. Vuelvo a lo que decíamos hace ratito, por eso es tan importante ubicar tanto la definición de habilidad, que se acuerdan que ya habíamos dicho que es mi primer punto para mi trabajo, cómo voy a definir habilidad, y luego la habilidad que voy a trabajar, cómo se va definiendo para que pueda yo explicarle al que va a leer mi trabajo justamente estas cosas, ¿no? Se partió de tres autores que hablaban de literacidad digital como un segundo paso o un paso ya en el siglo XXI de lo que era finales del siglo XX, alfabetización digital, y por eso le denominan así, y por eso está establecido hasta como una introducción y primeros contactos, ¿no? Y a lo mejor encontramos un autor que ya llegue a otros niveles más avanzados de aplicación o de desarrollo de esa habilidad, ¿no? Y justamente pues eso es el trabajo que ustedes van haciendo con la habilidad que vayan a trabajar. Gracias. Sí. Bueno, Adelante, Rigoberto. sí, en el modelo del partnership para las habilidades del siglo XXI, pero que también después lo cambió para el aprendizaje del siglo XXI, hizo un cambio entre el 2016 y el 2020, que es su último trabajo de esta asociación. Hace una división, digamos, de lo que serían sus habilidades, sus grupos de habilidades, y uno de ellos va a ser precisamente habilidades de información, medios de comunicación y tecnología. Y dentro de ellos lo que supone que debería de ser digamos, la tendencia para ser formados, ahí está la alfabetización informacional, la alfabetización mediática y la alfabetización TIC. Esa es la división que está realizando.
Yo creo que es un poco como lo que estaba diciendo Joaquín con algunos de los rubros que él mencionaba. A veces encima, digamos, no permite que las divisiones realmente queden que sean excluyentes, sino que de repente los mezcla. Las definiciones que se hacían a principios del siglo XX, cuando la OCDE, la UNESCO, Eurídice, todos empezaron a hablar de competencias, lanzaron dentro de las 8 competencias básicas, el Parlamento Europeo lanzó precisamente las competencias TIC. Y la competencia TIC, más que relacionada con el conocimiento netamente tecnológico, que pudiera ser instrumental y caería dentro quizás de las habilidades duras, cuando se quieran diferenciar de blandas, entonces, quedaba más bien en la búsqueda de información, la selección de información y la difusión de esa información. Es decir, no eran esas habilidades, aunque se les llamaba competencias TIC, no estaban directamente relacionadas con los aspectos instrumentales de la tecnología. Por ejemplo, el uso de programas, el uso incluso de los propios dispositivos, por ejemplo, su diferenciación, alcances, etcétera, sino más bien en esta, digamos, competencia de cómo diferencio quizás una noticia errónea de una noticia que no sea errónea, cómo puedo seleccionar y organizar toda la información que tenga ahí para sintetizarla. Entonces, el análisis y la síntesis corresponden, digamos, parecerían corresponder a esas competencias. Entonces, ahora creo que tiene razón Mirna. Parece que ahora, dejando de lado que eso se podría dar, ya la literacidad, digamos, TIC, parecería ir en otra, digamos, en otra dirección, pero todavía no entiendo bien hacia dónde puede ir, porque dentro de los propios marcos a veces lo toman y a veces no lo toman, por ejemplo, ¿no? O lo dejan como estaba en 2002, 2009, o sea, no hay mucho cambio. Esta otra que introdujo Joaquín, por ejemplo, la literacidad visual, hay todo un trabajo netamente que no hace uso de las tecnologías, pero se centra fundamentalmente en el problema de la imagen y del procesamiento de las imágenes. No necesariamente vías la tecnología, puede ser una imagen que yo vea como, digamos, un graffiti en la calle, o una imagen al abrir un libro, por ejemplo, ¿no? Y por ahí PISA también iba en esa dirección del conocimiento e integración tanto del lenguaje escrito con las imágenes o con los gráficos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que ahí sí de repente se están solapando digamos, muchos elementos que parecería ya después no sabemos a qué habilidades corresponden, o sea, como tal, ¿no? Gracias. Gracias, Rigoberto. Adelante, Kira. Pues un poco en el mismo sentido, porque, bueno, yo revisé el término por lo que estaba viendo sobre pensamiento crítico y que en algunos casos mencionan la literacidad eh, digital como si fuera, principalmente en textos de psicología, lo utilizan de forma intercambiable con literacidad informacional. Y esto lo ponen porque justo ya como que se asume que estamos inmersos en un cierto conocimiento digital, pero que en realidad el problema es, dados los sesgos y los heurísticos en la cognición humana, nosotros tendemos a utilizar cierta información de una determinada forma. Y entonces la idea de la literacidad digital o informacional precisamente es que los sujetos empiecen a cuestionarse sobre las fuentes de las cuales están obteniendo esas cosas, la validez científica, etcétera. Entonces, hace un momento que Joaquín presentaba la tabla, sí me hacía mucho sentido una parte, porque justo la cuestión es cuestionar sobre de dónde está viniendo esa información, qué tanta validez tiene, hacernos conscientes también de nuestros sesgos, ¿no? En ese artículo ellos ponían un ejemplo que de hecho es un filósofo que hace cosas sobre argumentación muy interesantes, que se llama Daniel Williams, y él tiene un artículo donde él dice, pues es que casi siempre en cualquier medio
digital, cuando ponen esta información es de la Universidad fulana de tal. Dice, nadie se cuestiona, por ejemplo, de la fuente, de dónde se obtuvo, si existe ese estudio, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, ellos lo que dicen es que eso, hacia ese momento o hacia ese lugar tendría que ir la literacidad digital, en el sentido de cuestionarnos la información que estamos encontrando todo el tiempo, no solo en las redes sociales, sino también en el Internet, ¿no? Sí, sí, gracias, Kira. Sí, yo creo que es algo que ha ido evolucionando y que se ha ido desmenuzando como esos grandes apartados que constituía, como decía Mirna, la parte de alfabetización digital o la parte este, de apropiación tecnológica, por decir de una forma, ¿no? No me acuerdo ahorita del apellido del autor, pero todavía a principios de este siglo había quien decía, bueno, es que, por ejemplo, la parte tecnológica la podríamos estar estudiando con desde tres ejes, ¿no? Uno que es como objeto de estudio en sí mismo, ¿no? Que tendría que ser esta parte de comprender lo que es una computadora, que es un sistema operativo, que es el software, toda esta parte que nos ayuda a entender como ese objeto. Luego está la parte que va pegada con los aspectos disciplinares. O sea, ¿cuáles son aquellas herramientas que ayudan más quizás en la enseñanza de lenguas o cuáles son los que ayudan más para la parte de trabajo colaborativo, ya sea para una parte de entender cuestiones en medicina, en fin? Cómo ciertas tecnologías ayudan hacia la parte de productividad, hacia la parte del desempeño de diferentes áreas del conocimiento. Y una más que tiene que ver con el mundo Educación. digital, el saber ser ciudadano, y moverte en un mundo digital, donde pues tiene que ver estos aspectos, por un lado, también de comunicación, tiene que ver con la parte de la información, cómo la publicas, cómo la manejas, la veracidad de la información, esa parte de ser un buen ciudadano, pues también ser un buen ciudadano en un mundo digital, ¿no? Y esos tres grandes rubros son los que vamos viendo cómo se van desmenuzando y entonces nos encontramos en estas diferentes subdisciplinas que mencionaba Leticia o en esta clasificación que presentaba Joaquín o en la parte que está mencionando Ehlers, me parece, ¿no? Y que se ha ido todavía puliendo un poco más. Mm. Em, Dicen en el chat, Marlene, dice, hola a todos y todas, si nuestro interés es trabajar las habilidades digitales para el ejercicio docente en la educación a distancia desde un enfoque de versatilidad y o adaptabilidad, debe estar dentro o abordarse desde la literacidad digital. Las habilidades- Como tú vayas a hacer tu propuesta. Es justamente lo que decíamos desde hace rato. Ahorita están conociendo como, voy a decirlo así, como la realidad total, ¿no? O un pedacito al que estoy entrando. Ahora, la manera en que yo la ordeno para mí, para entenderla, puede ser una, y como voy a hacer mi trabajo para presentársela a quien vaya dirigido, puede ser otra, como yo crea que le va a ser más fácil comprenderla. Entonces, la manera de abordar esa realidad o ese pedacito de realidad que vamos a trabajar es como yo lo decida, pero como yo lo decida, no nada más aquí le diremos, pues mira, échate un volado así como de la que hace es lo mismo, ¿no? O sea, justamente el punto aquí es que ustedes que están conociendo con esa información empiezan a estructurar eso que tiene que ver con la habilidad que les interesa dentro de un marco, como dice, de habilidades digitales en el siglo XXI. Aquí Marlene ya tiene algo más delimitado que es ejercicio docente
y en una modalidad a distancia. Entonces, esas características que ya está poniendo le ayudan a delimitar lo que va a estudiar. Ahora, el enfoque desde el que lo va a trabajar, pues es el que tú decidas. ¿A qué quieres orientar o desde dónde quieres explicarle al lector esa habilidad? ¿O vas a hablar solo de una o, como decíamos la otra vez, voy a incluir dos o tres habilidades que yo considero que son las más importantes para el ejercicio docente, ¿no? A lo mejor, si mi pensamiento es que el ejercicio docente, lo fundamental que tiene es la comunicación, entonces lo abordo desde la comunicación. Y si además de eso creo que la comunicación es algo que tenemos ya natural, o creo que esa comunicación es algo que se puede trabajar, que se puede establecer, que se puede desarrollar en los estudiantes a partir de cómo realizo mi práctica, pues todo eso va a ir dándole diferentes características a la manera en que abordo esa habilidad. Entonces, todo esto es porque, pues entonces es como tú lo decidas, cómo quieres tú abordar, cómo quieres hablar. Y lo que quería comentar, aprovechando esto, es, independientemente del campo del que venimos cada uno, sí es muy importante saber que aquí justamente, porque en este y otros cambios de desarrollo, no hay una respuesta correcta. No hay una clasificación que sea mejor que otra porque es la mejor. No es que haya error en un autor que dice que esta categoría él la divide en dos, la que otro la deja como única y como más amplia y todo. Este mundo, ustedes saben, casi todos somos de ciencia social. Bueno, ciencia social es justamente tratar de tomar estos marcos que voy a usar para trabajar, conocerlos de manera en que, como decíamos hace unos minutos, en que respalden lo que estoy planteando, lo que estoy proponiendo, o tomarlo como algo que de manera crítica voy a abordar, justamente porque no me parece que esa sea una buena manera de clasificar, de definir una habilidad, de considerarla. Entonces, como decía Rigoberto, ¿no? Parece que de repente hay algo que se ve como que un autor leyó al anterior y él terminó de completar, pero tampoco abandona por completo una clasificación anterior. Y pues de eso se trata, esta construcción de conocimiento que vivimos, que es continua y que va reacomodando estos conceptos en la estructura, pues se trata de eso. Y parte del trabajo que ustedes están haciendo ahorita es conocerla y estructurar eso de tal manera que respalde el planteamiento que quiero hacer. No sé si me expliqué, pero pues es justo lo que estamos trabajando, ¿no? Marlene y también por ahí Germán nos mandaba también sus avances de su trabajo y tenían que ver con esto. Gracias. Gracias, Mirna. Primero le voy a dar la palabra a Catalina, Germán, y después te la doy a ti. Hola, buenas tardes. Bueno, Bueno, justamente con lo que acaba de decir la maestra Mirna, nosotros estamos trabajando en conjunto, la doctora Yadira Adasa, ¿no? Que ahorita por unas cuestiones ahí familiares no se ha podido conectar, pero sí quisiera mostrarles, si me lo permite, ¿no? El avance que hemos hecho, porque es justamente tal vez esta parte que ahorita estaban diciendo, ¿no? Bueno, de cómo queremos abordar esa habilidad. En nuestro caso, sí es una habilidad blanda, la que seleccionamos, y, y cómo lo estamos viendo, ¿no? Para también saber si vamos bien, ¿no? En este proceso. Entonces, si me lo permiten, voy a compartirles. sí, claro que sí. Hicimos una presentación. Sí, se vea mejor. Bueno, nosotros tenemos la idea de esta cuestión que estamos viendo, ¿no? Cada vez más de la procrastinación en los estudiantes. Entonces, nuestra idea es
justamente trabajar esto y ahorita el título, ¿no? Ahí dijimos, a ver cómo se escucharía. Realmente, digo, es algo que está puesto, ¿no? Para ver si podría ser. Lo pusimos como de la postergación a la acción, motiva tu aprendizaje en ciencias a través del trabajo en equipo. Y les digo, esto es algo que estamos realizando tanto la maestra Yadira como una servidora. Y la siguiente, ¿por qué no me deja pasar? Ah, es que está con. Bueno, empezamos pues por encontrar primero algo sobre esta problemática que es la procrastinación académica, ¿no? Y viendo distintas definiciones a esto, pues encontramos en general, ¿no? Que es esta demora intencional de actividades planificadas, aun cuando esto puede llevar a la persona a un mal resultado, ya sea en detrimento del desempeño, daño al estado de ánimo o vulnerabilidad social y económica, ¿no? En general, si uno los revisa, se parecen en mucho, palabras más, palabras menos, ¿no? Esta parte de la procrastinación, pero finalmente es algo que nosotros, y que ahorita que pasaron ya las calificaciones del primer periodo en la Nacional Preparatoria, se sigue presentando, ¿no? Los chicos siguen dejando cosas al último momento, sí dicen que lo dejan, pero además de todo dicen que lo dejan, pero ni siquiera porque, no sé, porque hayan estado haciendo otra cosa, ¿no? Sino que más bien como que ni siquiera, entre comillas, si lo puedo decir así, aprovecharon de alguna otra manera ese tiempo, ¿no? Y eso es también algo que se está incrementando, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente lo vimos como entre lo que estuvimos revisando, que la procrastinación es un problema de autorregulación volitiva, ¿no? Es decir, que se va dando poco a poco y que implica retrasar lo que uno tenía la intención de hacer, a pesar de estar motivado y sin tener en cuenta la previsión de consecuencias adversas. Por lo tanto, es una tendencia hacia el comportamiento desregulado que puede estabilizarse con la edad, en el que una autorregulación deficiente puede conducir a la procrastinación. Como forma de desregulación, la procrastinación afecta negativamente a la autonomía y el bienestar de los jóvenes al limitar su crecimiento personal. Y vienen aquí estos apartados de la autorregulación, ¿no? Y de ahí entonces estuvimos buscando información, ¿no? Aquí nada más muestro algunas de las referencias que están relacionadas con lo que estamos buscando, ¿no? Y esta relación entre, pues, el estrés, ¿no? Esta relación de la procrastinación en relación al aprendizaje, porque finalmente no es solamente hacia el estudiante, ¿no? Estamos hablando de que de esta acción también lamentablemente ocurre, pues, en las personas que trabajamos, ¿no? O que ya somos mayores. Ay, no, quítate, deja de estar aquí. Perdón, es que estoy en casa de una de mis hermanas y ya se vino la perrita, perdón. Entonces, bueno, estos artículos nos parecieron con muy buena información a lo que nosotros quisiéramos tener como un marco en cuanto a nuestra problemática, ¿no? Aquí hay otros más en los que también estuvimos buscando información sobre todo esto, tanto en otros países como en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, también como que es interesante ver todas estas cuestiones. Y entonces, buscando toda esta secuencia, ¿no? Llegamos a esta parte de que finalmente esta autorregulación puede ayudar, ¿no? Si es que se da, o si ayudamos a que se dé, ¿no? Como tal. Además de que se requieren estrategias para afrontar este estrés, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente, pues si llegamos a un estrés, realmente no se hace nada, ¿no? En cuestiones de aprendizaje, ¿no? Y algo importante es que también es algo que es uno de los factores que parece que permean hacia esta procrastinación y eso es el estilo de enseñanza que es, ¿no? Y es por eso que está ahorita en amarillito, porque finalmente creo que aquí es donde nosotros como docentes podemos ponernos a reflexionar sobre justamente este apartado que estamos haciendo frente a nuestros estudiantes. Y entonces, viendo cómo estábamos eh, pensando esto, es que, bueno, a ver qué hacemos nosotros en la escuela. Y entonces empezamos a ver este apartado del enfoque didáctico que se trabaja en el área de las ciencias naturales. Eh, eh, yo soy profesora del Colegio de Química, Yadir es del Colegio de Inglés, pero tenemos grupos en común en la preparatoria
Y entonces, pues, luego platicamos lo que vemos con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, empezamos a revisar lo de los enfoques didácticos, entre ellas, por ejemplo, la química en contexto, ¿no? Que habla sobre el aprendizaje situado, el proceso emocional, ¿no? El proceso social. El otro es las emociones y enseñanza de las ciencias, ¿no? Y en donde habla sobre una enseñanza contextualizada, lo cual finalmente los programas de estudio está establecido, ¿no? Estimular la necesidad de aprender y una visión integradora, ¿ok? Um, Esto habla en relación a esta parte de cómo las emociones son importantes en la enseñanza de las ciencias. Y otro artículo más es la mejora de enseñanza de las ciencias, en lo que se busca es promover la expresión y discusión de explicaciones, que se den una diversidad de prácticas científicas e identificar una experiencia emocional. Viendo todo esto, decíamos, pues sí, creo que estamos sobre cierto marco, ¿no? Que sería un apartado eh, ¿cómo se llama esto? eh, de un enfoque general en el que el alumno es el centro, ¿no? Y llegamos a este apartado, que es una metodología de aprender enseñando, en lo que de repente dijimos, creo que este es el que queremos abordar, ¿no? Bajo nuestro escrito. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hacen es justamente hacer que los alumnos sean como que estos profesores novatos que ayuden a sus compañeros, ¿no? En los que hay un compromiso de enseñar, ¿no? Y en los que entonces el profesor va a ayudarlos, ¿no? A que ellos puedan justamente empezar a hacer estrategias para que los demás les entiendan. Es decir, no es nada más decirles, te toca dar tema y ya, o sea, no es eso no es este apartado, no es aprender enseñando de lo que se trata, sino que hay justamente todo un trabajo interesante en el que además decíamos, es que eso es justamente de repente nosotros trabajamos, les digo, en conjunto, realizando ciertos experimentos en el que compartimos español e inglés, ¿no? Y esto es muy, muy interesante, porque finalmente les digo, bueno, mi inglés no es, no es como el de muchos estudiantes, ¿no? Que tienen un nivel impresionante en inglés, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo yo les sufro? Pero ahí voy con ellos, ¿no? Y entonces, y Yadira dice, bueno, es que yo en ciencias y en química, pues tampoco, pero ahí vamos entendiendo y cuando nos ponemos a trabajar en conjunto, creo que este apartado de estar haciéndolo con ellos y que ellos además también vayan explicando, ¿no? Ciertas experiencias, creo que es muy interesante. Y es por eso que empezamos a revisar más sobre esta metodología de aprender enseñando, en donde finalmente lo que se quiere es que se creen situaciones en las que los alumnos aprendan a enseñar a sus compañeros, ¿no? Ah, hay como que información al respecto, ¿no? En distintos sitios, ¿no? Y aquí hay otros apartados, ¿no? De esta metodología. Y ahí podemos generar justamente esto de el trabajo en equipo, que es finalmente la habilidad blanda a la que vamos a ir llevando todo esto, ¿no? Aquí en este apartado, o sea, se hace hincapié en crear situaciones en las que podemos enseñar a los estudiantes a evaluar y a comunicar ideas científicas, ¿no? En que hay que construir el conocimiento y además se tiene que ir ajustando a cómo lo van a hacer hacia sus compañeros en este caso. Am, y bueno, ¿no? Finalmente la idea es llegar a una alfabetización científica bajo lo que este artículo plantea. Y entonces, aquí nuestro punto es llevarlo justamente hacia este apartado del trabajo en equipo como habilidad blanca. Encontramos algunos artículos, dos están ahorita mostrados, ¿no? En el primero se habla que los docentes no comprendemos totalmente la importancia de las habilidades blandas en el aprendizaje de las ciencias. Y otra es que los componentes de las habilidades blandas necesarias en el aprendizaje de la ciencia, bueno, ¿cuáles son estos componentes de habilidades blandas? La resolución de problemas, el pensamiento crítico, la planificación y gestión del tiempo, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? El liderazgo, la negociación y la comunicación, ¿no? Ahorita de lo que hablaban en cuanto a comunicación, efectivamente, ¿no? Como que van muy de la mano, obviamente hay varias. Eh, y en el otro artículo,
que encontramos es que las habilidades de trabajo en equipo correlacionan positiva y significativamente con las subescalas de motivación intrínseca y extrínseca y se correlaciona negativa y significativamente con la escala de desmotivación, ¿no? Y aquí los estudiantes tienen una motivación más autorregulada y por lo tanto son más autónomos en su aprendizaje. Estos dos artículos justamente se dedican a este apartado y después encontramos este que nos pareció también importante. Está relacionado con las habilidades que este artículo sugiere para los investigadores del siglo XXI, ¿no? Para estos jóvenes investigadores, pero justamente hablan que antes se hacía mucho énfasis en las habilidades duras, ¿no? Sin embargo, lo que se requiere realmente es una interconexión entre estas duras con estas habilidades blandas, entre las que nuevamente está justamente este trabajo en conjunto, ¿no? Y hablan de estas habilidades que son transferibles, ¿no? Nuevamente están manejando esta parte del trabajo en equipo y demás, pero creo que esto también nos muestra un poco de la necesidad de ir trabajándolo poco a poco. No es sencillo este el trabajo en equipo y cada vez lo vemos cuando damos clases, ¿no? De que cada vez que les dices en equipo, hay unos estudiantes que de verdad no dicen es que no, por favor, y uno los entiende porque a veces no es sencillo, ¿no? Y a veces a alguien se le carga más la mano que al resto. Sin embargo, es algo que se necesita, ¿no? Hacia futuro, ¿no? Y este es uno de los artículos que en mucho hablaba de esto. Y además es muy curioso, pero también habla de cómo hacer un artículo científico. Y está muy interesante, se los vamos a, y a subir también ahora en la carpeta, ¿no? Y de ahí generamos esta parte de que, pues, ¿qué requerimos? Pues una motivación, ¿no? También como otro elemento importante, ¿no? Con ciertos artículos que estuvimos revisando, pues finalmente, pues la motivación es un estado emocional que nos impulsa a aprender y a mantener una conducta con un objetivo determinado, ¿no? Y aquí algo interesante es que el estudiante debe de disfrutar el proceso, inclusive el esfuerzo que se hace para llegar a ello. Es decir, no es facilitarle las cosas, sino darle elementos para que, ¿no? Aunque cuando es un trabajo tal vez que le demanda más cosas, tal vez más en cuestiones de habilidades, en cuestiones de abstracción, ¿no? En el área de química, que realmente hasta eso, ¿no? Hasta eso de que te cuesta trabajo, realmente digas, es un reto, ¿no? No es un obstáculo, sino más bien es un reto. Y esta cuestión creo que también es muy importante, ¿no? Y bueno, ¿no? Finalmente estas son un poco de la información y pues las referencias, ¿no? Que están aquí, unas que consideramos de importancia y pues bueno, creo que ese es el... Ay, voy a dejar de compartir, porque como no veo nada, me siento perdida hablándole a la presentación. Pues bueno, Gracias, Catalina. Eh, Adelante, Mirna. Sí, a ver, Catalina, tú presentaste, ay, espérame que ya no encuentro tu cuadrito, te me perdiste. ay, perdón, Habla. estoy por acá. Sí, ya. Ah, ya. Es que así ya me Sí, los entra. sí, es que le A puse. ver, ¿cuál era el propósito ahorita de presentarnos lo que nos presentaste? Sí, es mostrarles nuestra idea de lo que sería el contenido de nuestro artículo, ¿no? O sea, nuestra idea de la habilidad blanda, que sería el trabajo en equipo, sería más bien como una forma, ¿no? De apoyar o de disminuir la procrastinación Ok, de los estudiantes. Ese sería bueno, nuestro enfoque. pues no está claro. Porque, porque de repente yo decía, ah, nos están diciendo todo lo que han encontrado, que han trabajado y todo, está muy bien lo que han revisado. Entonces, bueno, te voy a dar por cuestión de tiempo y porque también queremos revisar las otras actividades, las otras habilidades que tenemos programadas para hoy. Entonces, nada más te voy a dar como recomendaciones ahorita de como una revisión, digamos, ¿ok? Este, entonces, bueno, no está claro cuál es la habilidad que vas a trabajar y otra vez, no está claro porque además tampoco nos presentas el, como la definición, o sea, la habilidad que voy a trabajar es esta y la defino así y porque la defino así, entonces ya tengo su marco
y dentro de ese marco la clasificación a la que corresponde, que era como el paso uno para que yo diga, ah, hay tres autores que dicen que la habilidad X, y ahorita lo voy a dejar como habilidad de X, va aquí, aquí está situada, teóricamente está analizada en este lugar. Entonces, ese sería el punto número uno. Después nos hablas de la problemática y cuando nos presentas la problemática, parecería entonces que otra vez como docentes que somos tendemos a yo quiero hacer algo para ayudarlo. Y entonces dices, bueno, si después se puede hacer está bien, pero ahorita me estás explicando, me estás presentando una habilidad para que yo la conozca. Está bien querer hacer el punto que sigue, pero siempre tendemos a hacer lo mismo como docentes y voy a hacer algo para solucionarlo, ¿no? O sea, identifico una problemática y hago algo para solucionarlo. No está mal, pero tampoco es obligatorio, digamos, que el trabajo incluya eso. O sea, es suficiente con que tú nos presentes muy bien una habilidad la que vas a trabajar. No, no quiere decir que no lo hagas así. Pero bueno, entonces cuando tú nos presentas la problemática, luego nos dices, ah, como esto está mal, voy a intervenir como docente. Entonces, bueno, sí, porque eres docente, tienes como esa debilidad. Así como los alumnos a procrastinar, uno como docente, quiero arreglar, quiero arreglar, quiero hacer algo para arreglar esa situación. Y después de ahí es donde ya no sabemos, entonces lo que me está presentando es cómo lo vas a arreglar, es parte de la problemática, es más información que encontraron, cosas, artículos que revisaron, ya no está claro y por eso te pregunté, bueno, el propósito era decirnos qué llevábamos, cómo lo estamos trabajando, está bien. Y cuando llegamos a ese punto, entonces ya no nos queda claro, entonces cuál es la habilidad que vas a trabajar, porque entonces ya entra en acción colaboración, motivación, lo relacionas con autonomía y al final todavía nos hablas de habilidades para investigar, pero un montón. Y entonces menos claro me queda cuál es la habilidad que vas a trabajar o habilidades, ya quedamos que puede ser uno o más de uno según el enfoque. Entonces, este recorrido lo quiero hacer aprovechando lo que tú nos presentaste, porque justamente es lo que nos puede pasar. Si yo hubiera leído esto mismo que tú nos presentaste, como que digo, pues mira, aquí como que encuentro información relacionada, entendí que hay un problema, entendí que Catalina quiere contribuir a resolverlo, y ya. Entonces, que esto es importante, esto también es importante, esta otra cosa es importante, pero no nos estás ya armando una estructura. Ahora, sabemos que como está en construcción, la estructura va a cambiar, pero sí necesitamos ese punto de partida o algo muy parecido a eso que comentamos de, esta es la habilidad que voy a trabajar, porque entonces empiezan con procrastinar y yo digo, bueno, está bien. Entonces supongo que me presenta el problema y ahorita me dice, y por eso voy a trabajar esta habilidad o estas habilidades. Cuando yo tengo la idea de que va a ser a través de la autorregulación, pues no, porque resulta que se va a la colaboración y luego a la motivación. Entonces ya uno no entiende qué es lo que vas a trabajar. Insisto, es como el proceso que estás pasando y la intención es como tomar como ejemplo lo que tú presentaste para que todos los demás, si lo están pasando, bueno, empiecen a estructurarlo. Ya habíamos dicho por eso que se empieza con definir la habilidad, ubicarla en un marco, ubicar autores, esto que comentábamos al principio, ubicar hasta el momento en que los autores lo están o definiendo o clasificando, que nos ayude a los que estamos lectores o estamos escuchándote a ubicar eso. Y después sí, ya que está bien ubicada, tú puedes ubicarla en una problemática e incluso proponer una solución o una intervención que tú puedas hacer a lo mejor al final de tu artículo. Pero la primera parte, que es lo que estamos trabajando aquí, es lo que no nos quedó muy claro, creo. Bueno, a mí no me quedó muy claro, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de esto es ver aquí como retomar tu experiencia, como obviamente has trabajado, pero
hasta donde nos presentan no nos ayuda a entender y tener claro, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Sí sabemos, todos nos quedó claro que estás trabajando, que revisaste artículo, que identificas que quieres solucionar, pero eso no queda claro. Y para fines de la publicación sí hay que dejarlo muy claro para que entienda el que te va a leer. ¿Ok? Y ya sé que me puedes explicar, pero te digo que no quería darte aquí la opción de diálogo porque si no, no alcanzamos a ver las otras habilidades. Gracias, Catalina. Gracias, Mirna y Catalina. Y pues sí, coincido completamente con lo que dice Mirna. O sea, queda todavía como muy difuminado lo que se dice y se mencionan muchas, habilidades que no sabemos si entrarían dentro de las blandas o no, y cuál es la que se trabaja, porque incluso creo que en el título ni siquiera aparece es trabajo en equipo, y se supone que es la habilidad que se quiere trabajar, ¿no? Como habilidad blanda, ¿no? Entonces, no, sí, sí dice, a través del trabajo en equipo, ok. Pero se pierde la idea del trabajo en equipo a la hora de que nos comentaste todo lo que nos comentaste, que ya Eh, mencionamos, y, ¿no? y aquí déjame agregar, conceptualmente yo esperaba que nos presentaras entonces una diferencia entre trabajo en equipo y colaboración. Exacto. La habilidad que sí estamos nosotras, este equipo está asumiendo como habilidad o definiendo como habilidad es la colaboración. Entonces, la propuesta de ubicarla como habilidad blanda y trabajo en equipo, pues es algo que me imaginé que nos ibas a presentar. Sí, gracias. Ok. Gracias. Entonces, vamos a pasar con Germán, que también nos iba a presentar, creo, o no sé. Y después Rigoberto. Siendo breves y conciso para nada más es compartir mis avances de reflexión. Gracias por el comentario a mi primera integración. Me ha dejado incluso cuestionándome, pero bueno, también en estos 2 días he encontrado un material que, como dices, apoya y va muy acorde a lo mío. He encontrado, bueno, lo que quiero, contextualizando para los compañeros, quiero ver la relación que tiene la autorregulación y el pensamiento crítico. Tengo mucho de autorregulación, pero quiero ver la relación en que hay. Entonces, pero lo que he encontrado de pensamiento crítico es como justo evaluar las fuentes, verse lo que se dice es importante y todo eso. Entonces, como que eso dije, hoy está complicado para mí esta parte de lo que yo pretendo. Pero me encontré un maravilloso libro que empata con lo que yo quiero, que es lo de mi tesis de doctorado, que mi tesis de doctorado habla sobre la autorregulación del aprendizaje y la reflexividad profesional. Entonces yo detecto varios elementos que están relacionados con habilidades en la reflexión, la evaluación, el análisis y este libro que está que maravilloso que no se ve, pero habla, si es aprendizaje reflexivo en la educación superior de Brockbank y McGill, habla de dos términos que implican de alguna forma el pensamiento crítico y lo llaman aprendizaje críticamente reflexivo y aprendices críticos y reflexivos. Entonces eso empata mucho con lo que yo quiero hacer y además me está dando más idea de lo que sí puedo, o lo que yo creo, o lo que tengo ya como base. Entonces eso lo acabo de descubrir hace poquito y también me dejaste cuestionando cuando me dijiste si es válido, habría que ver si todo esto cabe dentro decías, del aprendizaje autónomo. Entonces, no lo sé, pero quiero descubrirlo, pero ya por lo menos justo quiero ver autor, cómo lo maneja y ver cómo encontrarlo para hacer ahí mi propuesta y realmente empata mucho más a lo que yo encuentro de pensamiento, de lo que yo quiero retomar de pensamiento crítico, porque lo que hay de pensamiento crítico y justo la definición, dije, ay, no, no, no es lo que yo quiero. Entonces, yo quiero más esta parte y sí, como no, Natalia, ahorita les pongo en la carpeta el chat, ya no existe, ya lo quise comprar, me lo regaló una amiga, está en la biblioteca UPN, hay un chorro,
pero ese ya me lo regaló una amiga y me lo regaló el suyo. Entonces, pero ya no lo hacen. Está en España, pero lo puedes encontrar en la biblioteca UPN. Les dejo esa parte y digo, creo empata más. Y de todas maneras, creo que no sí tengo avances, tengo el gusto de que tengo esta parte, pero quiero, ¿cómo se llama? Pues ver lo que tú dijiste, cuál es tu definición para que puedas desde ahí empatar todo lo demás y ahora ver si realmente en qué nivel se queda, ¿no? Porque dije, digo, yo quiero ver la relación, cómo se entrelaza y de entrada yo que decía, la autorregulación como base del pensamiento crítico y ya no sé, ahora, más bien, ahora Claro. tengo que leer si está, como dices tú, están a la par. Y creo que este documento, se llama Catalina, dice Aprendizaje Reflexivo en la Educación Superior de Brockbank y McGill. Los subo a la carpeta el nombre y les digo, bueno, a mí me empata súper bien porque les digo, va mucho a lo que yo creo y empata mucho a mi marco teórico y empata mucho a los resultados que tuve y a las habilidades que yo encontré en la de mi tesis, que son relacionadas a la reflexividad profesional y ay, ¿cómo se llama? A la autorregulación, que es el análisis, reflexión, que es la evaluación, que es esas ideas. Bueno, ya me callo para que nos dé tiempo y los demás compañeros puedan A participar. ver, Germán, ahorita Sí. que participaste, voy a aprovechar para retomar justo esta retroalimentación que hacíamos. A ver si lo puedo hacer general para que todos igual puedan revisar si se encuentran en una situación parecida. Germán está trabajando, voy a poner tres conceptos básicos, que es autorregulación, pensamiento crítico y aprendizaje autónomo. Entonces hagan de cuenta que tienen los tres circulitos de conceptos como en un mapa conceptual. Y lo que yo le comentaba justamente es cuando tú definas autorregulación, vas a poder, con esa definición va a quedar claro si autorregulación es un segundo nivel de aprendizaje autónomo. A lo mejor eso no suena una clasificación que tengo ahorita, una definición, pero qué tal que él, como dice, él lo ve al revés o la pone al mismo nivel. Por eso es tan importante definirlo y situarlo como en mi mapita de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, una vez que él pueda ubicar la autorregulación, a lo mejor en un segundo nivel derivado del aprendizaje autónomo, entonces con el circulito que nos queda, el de pensamiento crítico, puedo ver a qué nivel lo voy a poner, al nivel de aprendizaje autónomo como otra habilidad o al nivel de autorregulación, porque a lo mejor el pensamiento crítico lo derivo de un concepto más importante que ahorita todavía no tengo claro. ¿Sí? Espero que haya quedado clara la explicación. Lo que quiero decir es que también parte del trabajo de esta primera etapa de tener la información, estructurarla, tiene que ver con eso. Por eso es tan importante empezar por saber cómo voy a definir la habilidad que voy a trabajar. Incluso ahorita Germán, a ver, le digo, ¿cuál es la habilidad que vas a trabajar? Y entonces dice, no, tengo esos tres y todavía no o sea, ya no sé si voy a definir autorregulación o aprendizaje autónomo. ¿Cuál va a ser la habilidad central en mi estudio? Ahorita lo estoy viendo, ¿no? Porque él justamente está ordenando. Y la importancia de estructurar entonces, de tener bien definidos los conceptos principales es esa, que yo pueda primero definir y decidirme por la habilidad con la que voy a trabajar. Después, situarla correctamente respecto a otros conceptos principales. En este caso, para Germán, ahorita tiene tres y bueno, él decidirá cómo organizarlos, cómo estructurarlos. Y después, como dice Germán también, me encuentro que un marco más o menos coincide con lo que yo quería hacer, que está asumiendo que la autorregulación es parte del aprendizaje autónomo y que el pensamiento crítico lo relaciona directamente a nivel de autorregulación por alguna de las fases. No sé, por ejemplo. Y entonces fíjense cómo ahí ya la estructura que yo construí con la definición que tenga ya tiene un marco con el que empezar. ¿Sí? Eso es lo que quería rescatar de la participación de Germán. Gracias.
Ok, sí, muchas gracias, Mirna. Rigoberto. Ah, voy a presentar. Ujú. Si ven la pantalla. Ya. Bueno, ese es el trabajo que se voy a trabajar sobre habilidades blandas. Envié lo que era el bosquejo que trabajé a lo largo del mes sobre la revisión que estuve realizando. Dentro de la literatura, dos diapositivas después voy a ver eso. Dentro de la literatura, parecería que tenemos tres acuerdos que son más o menos, digamos, centrales para el grueso de las autoras, de los autores que trabajan sobre habilidades blandas. Y uno tiene que ver con reconocer que las habilidades blandas son esenciales en todo tipo de empleo. Hay mucho, fundamentalmente dirigidos, quizás por alguna cierta razón, hacia la enseñanza en la ingeniería, en la carrera de ingeniería, por ejemplo, y hay algunos trabajos que han tomado para ver esta aplicación de las habilidades blandas en el empleo, en lo que es básicamente, digamos, también bibliotecarios, bibliotecarias, enfermeras, enfermeros, etcétera. Es decir, están abarcando como todos los campos laborales que pudieran hablar con distintas exigencias, pero la suposición es básica. Hay una serie de relaciones interpersonales que hay que enfrentar tanto con los compañeros, los jefes o como los clientes, por ejemplo, y otra serie de elementos que tienen que ver con las características, rasgos que pudiera tener una persona, características intrapersonales, ¿no? Pero la definición de que las habilidades blandas son esenciales en todo tipo de empleo no está en discusión. Si los empleadores señalan que existe una laguna entre lo que aprenden los estudiantes en la universidad y lo que exige el contexto laboral, este es un segundo acuerdo. Parecería que hoy día no solamente para las habilidades del futuro y el mundo futuro, no solamente son importantes las habilidades duras, sino también las habilidades blandas. Entonces, quizás también por eso en el grueso de la literatura están más dirigidos o lo han tomado, digamos, como un espacio de investigación, está la carrera de ingeniería. Y en tercero, hay un problema para medir las habilidades blandas, su falta de operacionalización. Esa es la otra parte. De hecho, también este es un reconocimiento en el texto, en el libro de Ehlers, de las habilidades del futuro, ya casi al final, en el estudio Delphi que él hace en Next Skills. Básicamente lo que encuentran es que dudan si las habilidades blandas deberían de ser parte de las habilidades del futuro, cómo las están definiendo. Pero esa es una cosa que después voy a abordar, ¿sí? Estos serían, digamos, lo que serían los acuerdos, pero estos son los desacuerdos que también existen en la literatura. No existe una definición consensuada del término habilidades blandas. En este caso, habilidades blandas parecería que de repente puede ser en algunos autores sinónimo de lo que la OMS delimitó como habilidades para la vida y la carrera posteriormente. O sea, que son, de hecho, los trabajos iniciales son 94, 96, 97 y el último es de 2020, pero va en la misma dirección. Ahorita voy a presentar el marco, las 10 habilidades que definen como habilidades para la vida, ¿sí? Distintos marcos, OCDE, OMS, Eurídice, etcétera, utilizan términos diferentes para referirse a lo mismo. Y esta también es una crítica que se hace, que los marcos que se están utilizando no tienen la misma terminología. Y cuando, ahorita lo vamos a ver en una tabla, y cuando parecen referirse a lo mismo, difieren en los elementos que componen esa categoría, ¿sí? Y en distintos países se utilizan distintos términos, desde habilidades genéricas, transversales, habilidades blandas, etcétera, digamos, de todo tipo, ¿sí? Esta es una tabla que hice con nada más, con tres que me parecieron, tres textos que ilustran lo que el grueso de la literatura tiene. Está un texto de una de las personas de las investigadoras que trabajan en este campo, como es Robles,
está el trabajo casi inicial falta el de 94-96, pero es el de la Organización Mundial de la Salud, y un texto de Acer y Avirin de 2015. Este lo puse por una razón. También, además de quejarse de que la definición de habilidades blandas no es, digamos, coherente en los distintos marcos, también el problema es que ahora aparece otra parte de la literatura donde suponen que habilidades blandas se ha hecho sinónimo de empleabilidad, ¿sí? Y de hecho, la forma en la cual hace Feriabini te tipifican las habilidades blandas son habilidades blandas de empleabilidad, ¿sí? Quizás rescatando mucho de esta parte, que es un acuerdo de que hay una laguna entre lo que se enseña en la universidad y las competencias o habilidades que deberían de tener las egresadas en el momento de acceder al campo profesional. Pero si vemos lo que serían las habilidades blandas, como tal, como integridad, comunicación, cortesía, responsabilidad, habilidades sociales, profesionalismo, actitud positiva, habilidades de trabajo en equipo, flexibilidad, ética de trabajo, que serían las que uno puede encontrar, digamos, de manera más o menos constante. En habilidades para la vida tendríamos también toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento creativo, etcétera. Ahora pongo esto porque una autora, este, asume que básicamente en habilidades para la vida debería estar implicada habilidades blandas, pero habilidades blandas va muchísimo más allá que habilidades para la vida. Es decir, lo que representa habilidades para la vida son el grueso de elementos socioafectivos, fundamentalmente interpersonales, intrapersonales. Pero en habilidades blandas, además digamos, de esos elementos, tiene estos otros que rozan también habilidades cognitivas, como pensamiento crítico, pensamiento creativo, resolución de problemas, etcétera, ¿sí? Pero por eso puse esta tabla para que veamos que en general parecería que en habilidades para la vida es donde se está cargando precisamente esto de pensamiento crítico y pensamiento creativo, y eso no aparece, por ejemplo, dentro de lo que Robles tipifica como habilidades blandas, ¿sí? Hice una lista, pero ya, de hecho, como 10 páginas, que son 3 columnas, los autores, la definición que dan y los elementos que ponen. Y ahí ahorita voy a poner unos ejemplos de ellos que son bastante interesantes. Entonces, pero ya si vemos las habilidades blandas de empleabilidad, que nada más ahí tienen 8, pues básicamente, bueno, de las que hace Feria y aquí reconocen, pues básicamente esas son las, digamos, muchas se ven repetidas. Entonces, uno no sabe realmente cuál es, digamos, cuál es el criterio para introducir digamos, uno de los elementos dentro de esa categorización que se está haciendo. Esto aunado a que distintos marcos utilizan términos diferentes y que en países diferentes utilizan también términos diferentes, no solamente los que han creado, ¿no? Pero esto, en la persecución del concepto, porque hay un artículo, 2 autores asumen es un artículo del 2015 y nos dicen que esta falta de definición se debe a que es una disciplina, habilidades blandas es una disciplina nueva, entonces no ha podido llegar a consolidar una definición. Pero para hurgar en la historia, que siempre es interesante, el término, muchos autores están y aquí nomás pongo de una de ellas, de Sidarenko, una autora ucraniana, están de acuerdo ellos de que en 1972, en una conferencia de la CONAR es el Comando del Ejército Continental de los Estados Unidos, ¿sí? 2 autores, Whitmore y Fry, presentaron ahí 3 artículos. El primero es interesante, que son las habilidades blandas, y desgraciadamente ese artículo no aparece, pero en ERIC aparece nada más el abstract, y en el abstract sí trae la definición que da de habilidades blandas. Pero esto nada más lo traigo a colación por una cosa de que no es tan nuevo, digamos, el término, incluso que se está utilizando, y ellos utilizan específicamente soft skills, habilidades blandas o suaves, como se quisiera traducir, pero ese es el término que están dando. Entonces, no es algo que aparezca, digamos, en los 2000, es algo que, digamos, ya tiene, porque el artículo, perdón, aquí lo están centrando en 72, pero el que me marca Eric es del 74, entonces por lo menos tiene 50 años, ¿sí? Básicamente esto.
Entonces, si vemos digamos, esta definición, después la definición que tienen, que nada más la tengo ahí en el texto, es bastante interesante lo que está planteando, pero en general pongo otras dos, esa del 74 con una del 16 y con otra del 24, el más reciente de los artículos. El del 16 de Matheson, que se ha retomado mucho para ser multicitado, dice, para definir de manera significativa las habilidades blandas, primero debemos establecer qué son las habilidades y cómo difieren de conceptos relacionados como actitudes, creencias, disposiciones y rasgos y valores. Y ahí hay un fuerte problema, porque si, para algunos autores, si son rasgos, ¿sí? Serían difíciles de cambiar. Algunos suponen que a menos que se empezaran a enseñar desde muy temprana edad para quitarlos, por ejemplo. Entonces, eso aborda los dos problemas que tienen las habilidades. Uno, la falta de definición y otro, si son medibles o no son medibles, porque también de eso la literatura está llena, ¿no? Y en el del 24 de Borges y de Sousa, nos dice, no existe consenso, el 24, no existe consenso en la literatura sobre la definición formal de habilidades blandas. Hay muchas variaciones en los nombres de las habilidades blandas, como habilidades del siglo XXI, habilidades generales y habilidades transversales, entre otras, y continuamente se sugieren nuevas habilidades blandas, ¿sí? Por ende, varios digamos, del problema que tendríamos, que nada más de problemas, ¿sí? Una es llegar a una cierta definición más o menos clara, que pudiera ser, digamos, bastante, o sea, para incluir el grueso de los elementos que se quisieran incluir y diferenciarla de cualquier otra habilidad. Entre habilidades duras y habilidades blandas es un saco del tamaño del universo y por eso cabe todo, ¿de acuerdo? Es decir, porque al al dividirlo así, pues no hay ninguna restricción. Es decir, no es exhaustivo, pero tampoco es excluyente, no excluye absolutamente nada, ¿no? La otra que viene es lo que pasó en los 70 con el término competencia. Se tuvo que operacionalizar para que Cleland empezó a hacer eso para que pues, pudiera quedar. Y ese es el elemento que debería de ser importante para saber cómo enseñarlo. Es decir, creo que la queja y él os lo repite mucho, para afrontar un mundo futuro o este mundo, digamos, sí se deberían de tener o de, digamos, ampliar un poco el conjunto de competencias que las universidades en este caso están como muy acostumbradas a dar, que están centradas mucho en el conocimiento. Entonces, hay otra serie de elementos que deberían de acompañar, digamos, ese plan de estudios, esa currícula, como para hacerlo de otra manera. Pero también, si es que se trata de enseñar, también se debería de medir. Entonces, habría que ver, pero mi siguiente paso es saber cuáles de esas operaciones, de esas habilidades blandas son las más asequibles para poder operacionalizar por un lado y para poder definir cómo se pudieran enseñar, cómo incorporarlas dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y esto perdón, que les comentaba para poderlo presentar. Perdón. Sí, ya dejé de presentar. Ya. Y nada más para terminar, hay un autor que es muy, bastante, bastante citado, Lazarus se llama. Y en Lazarus hay algunas que se encuentran, algunas de los elementos que constituyen las habilidades blandas, como liderazgo, comunicación, etc. Pero de repente ahí aparecen otras que sí se despliegan de repente, por ejemplo, la apariencia. Y es la apariencia física, la imagen y el comportamiento que presentas en tu entorno, etc. De ahí abren que no solamente la comunicación es el lenguaje escrito o el lenguaje hablado, sino también hasta el lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? Y en un programa que se hace en la India viene el rubro del taller de comunicación y de repente como 16 formas de comunicarse. Y cada una de ellas tiene horas, digamos, para ser enseñadas. Pero lo más interesante es que Lazarus introduce una habilidad que es la etiqueta. Y la etiqueta es dirigirse a las personas por su nombre usando título de cortesía como señor, señora, señorita, doctor, ingeniero, etcétera. Establecer
y mantener contacto visual, ser siempre educado y cortés, lo que es un poco difícil de medir, a menos que siempre estemos siguiendo a la persona, llegar a tiempo a las citas o al menos avisar con antelación de los posibles retrasos, ¿no? Y sostener la puerta para otras personas que estén detrás de usted. Esa es parte de la, ¿cómo se llama? De la lista de habilidades blandas que propone Lazarus. Y lo que es más interesante es el número de citas que tiene Lazarus. Eso es lo más interesante. Y lo más interesante es precisamente es que digamos que puedan ingresar este tipo de habilidades, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, parte de lo que, bueno, en el texto creo que es un poco más claro el bosquejo para esta primera parte, y ya con la segunda parte lo que voy a dirigirme es a tratar de hacer esa especie de síntesis, digamos, un poco crítica para poder organizar de una cierta manera qué es o cómo podrían entenderse de mejor manera las habilidades blandas, que no aparezcan como una definición negativa de no son habilidades duras, ¿no? O que son útiles para el empleo, como lo hace Whitmore y Fry, que no es una definición, es una valoración, no, eso no es una definición. Entonces, ese sería el siguiente trabajo para determinar cuáles serían las que pudieran ser susceptibles de llevarse a cabo, digamos, en un programa para poder ser enseñadas. ¿Sí? Gracias. Este, a ver, hago la retroalimentación porque me parece aquí, Rigoberto, que igual que los anteriores, nos muestras como una situación que puede darse. Entonces, igual que el anterior, te voy a hacer nada más comentarios y ya si quieres después los trabajamos con calma. La idea es otra vez que todos vean si están en esa situación y recomendaciones para eso. El primer punto entiendo que vas a trabajar habilidades blandas como concepto central o como el concepto que vas a trabajar. Y ahí sería mi primera recomendación, como cuando los alumnos empiezan a hacer las tesis y te quieren hablar de la educación en México, ¿no? Entonces, siendo un concepto tan amplio cuando tú con lo que llevas de avance ya ves que es un concepto muy amplio, a lo mejor podrías decidir, y no es que lo tengas que hacer, pero a lo mejor podrías decidir trabajar una de esas habilidades dentro del marco de las habilidades blandas. A lo mejor, así como comentabas este último, ¿no? De esto, o sea, de manera crítica, esto no parece habilidad, o alguna habilidad que tú creas que es la que se presenta como más importante, pero dentro del conjunto de habilidades blandas, puede ser. Es, tú decides y no quiere decir que no trabajes las habilidades blandas como concepto central. Eh, Perdón, sí, perdón, Mirna, pero es que creo que lo que dijo Rigoberto iba en otro sentido, ¿no? A ver si no me sí, equivoco, pero sí, yo lo que sí entendí. va en otro sentido, pero es para que los demás, si están en esa situación de tengo un gran conjunto y ahora tengo que abarcar el conjunto, pueden decidir por uno de los elementos y Ujú. quedarse al final a trabajar uno de los elementos o porque es el más raro y el que solo aparece una vez para un autor o porque es el concepto más interesante y como hiciste tu análisis en las columnas, el que tratan diferentes autores dentro de habilidades blandas. O sea, no es específicamente él, es para ilustrar que puedes trabajar solo un elemento. ¿Me Ok. explican así? ¿Sí? Sí, es que de repente se entendió como que le sugerías a Rigoberto que escogiera uno, pero lo que se Que entiende podría ser pero en lo una que se entiende es que situación donde él tengo, puso la problemática de cómo se definen las habilidades blandas y cómo está distinto situado para de ahí poder llegar a una definición e identificar aquellas que efectivamente pudieran ser enseñadas y evaluadas, ¿no? sí, bueno. Fuera del contexto de lo Sí, que sí, sí. presentó Rigoberto, si ustedes se enfrentan ahorita en el nivel que llevan analizando la información a un gran conjunto,
que habían decidido primero, bueno, voy a tomar otro, aprendizaje autónomo como un gran conjunto a lo mejor de fases de subhabilidades, de habilidades pequeñas, habilidades menores o como sea que lo maneje el autor, no significa que se tienen que quedar con el conjunto amplio, sino pueden escoger alguno de esos puntos de menor nivel, voy a decir. O sea, no es que lo haga Rigoberto, él está centrado, pero bueno, para ilustrar a otros ese podría ser el caso. Ahora, ya en tu contenido, Rigoberto, esto que nos mencionabas a través de la presentación pareciera que el nombre surge en el contraste con las habilidades duras y a lo mejor también eso es algo que conviene investigar y que sea parte de tu trabajo. ¿Cómo surgen en este sentido como una reacción a lo que le falta, lo que se enseña en la escuela, ¿no? Entonces, ese podría ser también un punto que pudieras retomar en tu trabajo, justo porque desde el mismo nombre te está diciendo que es como el contrario a otra cosa, ¿no? ¿Sí? Y después, otra vez, retomaría lo que veíamos al principio de ya situarlos en un contexto para aprendizaje o no, y tiene que ver también en el lugar o en los autores donde tú hagas la referencia. Es decir, es probable que la definición y los autores que manejan habilidades blandas lo hagan desde la administración, por ejemplo, porque es algo que está orientado más a, como decías, la empleabilidad y el formar buenos trabajadores o buenos empleados. Entonces, eso sí te empieza a definir un contexto diferente a cuando se usan para el aprendizaje. Creo que te convendría, por lo amplio del término que vas a trabajar, definir, cuando menos en este momento, trabajarlo en algún contexto definido para que también lo puedas delimitar, ¿no? Me parece interesante, aunque estamos nosotros más hablando de aprendizaje, el contexto de la administración, porque de ahí surge justamente el que lo que yo necesito que sepa la gente cuando la contrato, ¿no? Y no se lo están enseñando en la escuela. Entonces, podría ser interesante, es una recomendación. Y en este sentido, también retomar desde dónde surgen entonces las propuestas de clasificar o de denominar habilidades para la vida, ¿no? Como que dice, eso están dentro de las blandas. Bueno, si yo lo veo así, como que habilidades para la vida serían lo más amplio y el nivel más alto o el más amplio de todos, pero bueno, el autor dirá por qué. Y si tú tomas este marco, pues ya nos explicarás por qué la vida es de menor nivel que las habilidades blandas, por ejemplo, ¿no? Pero justamente eso es lo interesante aquí, que cuando yo empiezo a conocer el tema y a investigar, de dónde surge, quién le da, o sea, quiénes están dando contexto, me ayuda a mí a entender como el desarrollo y qué se podría incluir después incluso como habilidades blandas o no. Como dices, este autor le puso blando a todo lo que no conocía a lo mejor, ¿no? O como dices tú, las habilidades blandas como sinónimo a lo que antes se decía que es una persona bien educada. Tienes educación que no es la formación de la escuela, sino es educación que se da en casa, como ser amable, como escuchar a los demás. Y estos ejemplos que dabas tú de les abro la puerta y dejo que la gente pase, ¿no? Lo que antes era es educado, parece que ahora para este autor es habilidad blanda, ¿no? Entonces también a lo mejor plantear desde dónde es su contexto, desde dónde lo está viendo ese autor para que lo denomine de esa forma. Y si quieres, igual que le decía a Catalina, también incluir esta parte de entonces ahora cómo se enseñan y tal vez ver si sería lo mismo de cómo se aprenden, ¿no? Porque tal vez justo porque era lo que no se hacía en la escuela tenga que ver más con cómo se aprenden, cómo aprendo yo a esas habilidades, a cómo se enseñan, ¿no? Y ya para que nos dé tiempo a los demás. Muchas gracias. Sí, gracias, Mirna. Yo nada más añadiría en esto que comentaba Mirna, nuevamente este aspecto de em, cómo
hay ciertas habilidades de las que nos presentaste en cualquiera de los marcos con el que tú vayas a trabajar. Quizás también por qué cae en el grupo de habilidades blandas y no en otras habilidades, ¿no? Generales. Porque hay ciertas que, nuevamente, como se mencionaba en la participación anterior, este, hay ciertas habilidades que están ahí incluidas y que, como la parte de, nuevamente, trabajo en equipo, la comunicación, la parte de pensamiento crítico en algún momento, y de repente hay otros autores que lo ven por fuera, ¿no? Entonces, pues nada más quizás en determinado momento también hacer esa precisión de esas habilidades blandas, porque caen en ese rubro amplio o en ese grupo de habilidades blandas, ¿no? Ok, y rápidamente con estas dos presentaciones hemos hablado de la parte de habilidades blandas y de literacia digital, que eran de las habilidades que teníamos de la sesión anterior. Y también para esta sesión estaba la parte de comunicación, ¿no? Déjenme regresar tantito a la presentación, a ver qué era lo que nos decía Ehlers en la parte de comunicación, ¿dónde lo sitúa? Eh, Aquí, por ejemplo, mira, unos autores que también hemos identificado hablan incluso de esto que mencionabas, Rigoberto, que hay quienes incluso clasifican las habilidades blandas dentro de lo que son las interpersonales, las cognitivas y habilidades para el control emocional, ¿no? Entonces, como bien señalas, hay muchos autores que lo manejan de diferente forma y entonces, pues, esa será la parte interesante que vas a estar, trabajando en tu artículo. Luego subo los artículos, estos artículos en la parte de la carpeta. Y en la parte de comunicación, perdón. Ah, y en la parte de comunicación, por ejemplo, como lo plantea Ehlers ahí en su libro, dice, no solo implica habilidades lingüísticas, sino también aspectos discursivos, de diálogo y de comunicación estratégica, que en conjunto sirven al individuo para comunicarse con éxito y de acuerdo con la situación y el contexto respectivos, en vista y empatía con sus propias necesidades y las de los demás. Y aquí nada más quisiera destacar, si lo vemos así, en este primer párrafo, tiene sentido, cuando Joaquín nos estaba presentando los aspectos de la literacidad digital y decía, bueno, y aquí está la parte de comunicación. Bueno, hay un aspecto que efectivamente, cuando lo leemos así, tiene sentido que comunicación esté por fuera, porque no es nada más la parte de cómo comunicarnos con una herramienta digital y cómo manejarla y cómo entender las reglas de comunicación que se manejan para cada uno de los diferentes medios, ¿no? No nos comunicamos igual por Twitter que nos comunicamos por Facebook, por un WhatsApp, ¿no? Entonces, cada uno va manteniendo un cierto contexto y un cierto entorno. Aquí, al aspecto al que se refiere, tiene que ver con otros aspectos de la comunicación, incluso esta parte de comunicación estratégica, la parte de ser asertivo, la parte de ser empático. Entonces, las competencias de referencia tienen que ver con el dominio del idioma, la competencia de la presentación, capacidad de diálogo, disposición para la comunicación, orientación al consenso, apertura a la crítica, la empatía, ¿no? Entonces, déjenme ver qué está en el chat. Tan, 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 tan. Ok, el chat es todavía sobre habilidades blandas, que decía Eduardo Castillo, que las habilidades blandas incluyen a las habilidades intrapersonales, cómo me llevo con mi persona, y las extrapersonales, cómo me llevo con los demás, ¿no? Entonces, dentro de esta agrupación, también existe esa agrupación que menciona Eduardo. Bueno, entonces, esta es la parte de comunicación. Perdón, estaba viendo el chat. Germán, en la carpeta del seminario están ahí el texto de Ehlers. Entonces, se llama Next Skills.
¿no? No sé si alguien de los que están presentes están pensando en trabajar la parte de comunicación, la habilidad de comunicación. No sé si, incluso aunque no la vayan a trabajar, pero alguien haya tenido oportunidad de revisar otros autores y quiera comentar al respecto. Sí, yo había pensado en la de comunicación, Larisa, Ah, y ok. y había considerado el concepto que propone la UNESCO, la OCDE, la Comunidad Europea y la propuesta ecosistémica. Esos son como que los cuatro grandes eh, grupos en donde he leído un poquito y ya tengo que adentrarme más para seleccionar algunos autores porque tienen ciertas coincidencias en el concepto que dan y hay ciertas diferencias. O sea, yo soy de bachillerato, entonces a mí sí me gustaría aterrizarlo a los estudiantes de bachillerato en una educación presencial, no a un bachillerato a distancia, eh, como su seminario está enfocado a la parte de la educación a distancia. No sé si sea adecuado de esa manera. De hecho, no sé si sea una buena propuesta. En la estructura le puse como título la habilidad de comunicación en el nivel medio superior presencial. Un primer punto sería la introducción, importancia del desarrollo de las habilidades para el siglo XXI, con énfasis en la comunicación, los marcos de referencia, los que les acabo de mencionar, coincidencias y diferencias, habilidades de comunicación, el concepto, los tipos de comunicación y la importancia en las relaciones interpersonales, y quizás mencionar algunas de las actividades que podemos desarrollar en el bachillerato presencial que pueden fomentar el desarrollo de esta habilidad, como es los proyectos de investigación que se presentan en diferentes foros como Jóvenes a la Investigación, la Feria de las Ciencias, el Congreso Preparatoriano, en donde ahí se desarrollan habilidades de comunicación oral, escrita y visual. Eso es lo que tenía pensado. Ok. Sí, como comentábamos, no hay problema que lo estés situando dentro de la parte de tu contexto educativo, que es el bachillerato y la parte presencial. Eso no deja, no excluye que de repente exista esta reflexión hacia esas prácticas que tú estés analizando o dentro de lo que señales como las habilidades de comunicación y donde vayas a hacer énfasis, ¿qué implicaciones tendría hacia lo que es un mundo digital? Ok. ¿No? Ujú. Ok, me parece Y un perfecto. poco justo por este entorno en el que vivimos, ya más allá de porque sea la parte de que sea educación a distancia o no sea educación a distancia, sino porque además los estudiantes, nuestros estudiantes de cualquier modalidad, de todas formas tienen un mundo digital, Ujú. ¿no? Entonces, dejar ahí esas reflexiones también hacia lo que implica ese trabajo o con los medios digitales. Porque incluso, o tú dime, Leticia, si en determinado momento no lo haces así, pero ciertas actividades que desarrollas con tus estudiantes donde a lo mejor van a tener un grupo de discusión. Sí, sí se desarrollan cuando este, usé mm, el aula virtual cuando regresamos a la presencialidad. Ahí me subían sus actividades y les ponía pequeñas actividades de foros de discusión. Entonces, considera entonces también eso. Ujú. ¿No? De acuerdo, sí, porque es justo ese aspecto, ¿no? Ya está tan integrada la parte de tecnología en nuestro día a día
que aún siendo profesores de sistema escolarizado o presencial, pues hay ciertas actividades que de todas formas se hacen en el mundo digital, ¿no? Sí, Eduardo menciona, en el mundo digital toma relevancia, relevancia importante la comunicación escrita. la comunicación escrita. Ujú. Sí, ok. De acuerdo. Y sí, ahorita te doy la palabra, Eduardo. No creas que no he visto que tiene la mano levantada. Nada más, o sea, creo que efectivamente está bien, también lo planteaste en el sentido correcto de decir, bueno, hay unos referentes de los cuales voy a partir para poder llegar a una postura con respecto a lo que me voy este, a una postura ante lo que es la habilidad de comunicación, ¿no? Y luego eso que implica hacia la parte de educación media superior, el trabajo que llevan a cabo los estudiantes y de ahí una parte de prácticas. Como decía Mirna, está bien, puede ser, se puede concluir, se puede llevar hacia el diseño de ciertas prácticas o se puede llevar hacia la parte de la reflexión de qué tanto poseen los estudiantes esas habilidades, Ujú. ¿no? ¿Qué tanto ejercen esas actividades que implican una buena comunicación? Y si de Ok. repente dentro de lo que es comunicación, ahorita mencioné, por recurrir al referente que puse, que era Ehlers, que habla de la empatía, a lo mejor te centras únicamente en la parte de la empatía o en la Ok. comunicación asertiva, ¿no? Muchas veces, con ese es un tema suficientemente profundo que nos puede llevar toda una reflexión de cómo ser asertivos, cómo comunicar algo de una manera correcta, ¿no? Ok. Y que Ujú. realmente el mensaje que queremos hacer llegue sin ofender, sin ponernos sumisos, ¿no? Toda esa parte de cómo Ujú. comunicamos algo de manera correcta. Entonces, porque el área de comunicación también, y tú seguramente lo estás viendo ahorita con los diferentes referentes, pues implica muchas cosas la parte de comunicación. Ok. ¿Mm? Muy bien. Gracias. No, ¿de qué? Adelante, Eduardo. Sí, maestra Larisa, pues bueno, yo me he dedicado a dar cursos de habilidades directivas y recuerdo algunos aspectos de la comunicación que pues es muy importante, ¿no? Vaya, primero comenzamos con la empatía, ¿no? Que es comunicarnos viendo a los otros como un reflejo de sus necesidades. No solamente ver lo que nosotros queremos, sino no ser egoístas y prestarnos a escuchar a las otras personas, darles nuestro tiempo, darles nuestra paciencia. Eso es el amor, ¿no? Es intercambiar cosas. Yo te doy, son los famosos intercambios emocionales, ¿no? Lo que tú das, tú recibes. Entonces, en la vida somos comunicación, damos nosotros la percepción de los demás, brindamos nuestro apoyo y así mismo vamos a recibir, ¿no? Entonces, esta es una parte de la negociación, yo doy y tú recibes, pero está muy basada en la empatía y la por, hay otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, la asertividad que viene muy de la mano de qué es de que yo manifieste lo que yo quiero en base a lo que a mí me conviene, eh, que no me deje manipular o que me engañen, ¿no? Ese puede ser la asertividad, eh, pero mucho se refiere a hacer esta introspección, conocer cuáles son los verdaderos sentimientos, la inteligencia emocional, que yo creo que es fundamental, la inteligencia emocional para todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, en el manejo de los conflictos, pues muchas veces una palabra que digamos imprudente, que digamos que no tengamos tacto o no tengamos ese feeling para las personas o lo digamos en el momento que no es adecuado, puede detonar un conflicto mayor, ¿no? Entonces es mucho escuchar con el corazón
y escuchar con la cabeza también, o sea, tener la cabeza fría y tener una inteligencia emocional, que eso es lo que te da la inteligencia emocional, que tus sentimientos se combinen con tus reacciones y que tengas una respuesta positiva a lo que tú quieres. Entonces, la comunicación, por ejemplo, para la negociación es convencer, persuadir, ¿no? Decir claramente lo que tú quieres. Entonces, si tú tienes una idea de cómo reaccionas, es lo que le llaman la intuición, ¿no? El conocimiento de la experiencia con el conocimiento de tu persona. Eh, Esa intuición te va a decir mucho so- sobre lo que a ti te conviene, ¿no? Entonces hay muchos aspectos de la comunicación, por ejemplo, el lenguaje corporal, las personas cómo se expresan, qué gestos hacen, etcétera. Entonces todo eso es comunicación, ¿no? Eh, la, hay muchos aspectos, maestra Larisa. Tengo una presentación, si gusta, la puedo compartir de esto. Este, y bueno, es ahorita lo que se me ocurre, ¿no? Pero sí es muy interesante la comunicación porque, pues, tiene mucho que ver con nuestras relaciones que tenemos con los demás, ¿no? Sí, pues eso sería lo que me llega ahorita a la mente. Pero sí, mucho se basa en la inteligencia emocional, en que tengamos nosotros la cabeza, en que nuestros sentimientos se coordinen con nuestras decisiones que tomamos. Y asimismo, pues, yo considero que en general para todas las habilidades directivas o gerenciales o habilidades blandas, es fundamental la inteligencia emocional. Eh, Muchos alumnos no les dan inteligencia emocional sus papás, se vuelven berrinchudos, se vuelven manipuladores, se vuelven eh, procrastinadores, etcétera. O sea, hay muchas, pero también es lo que traemos nosotros de nuestros papás. Entonces, nosotros como maestros, pues sí hay una forma, habría que haber una forma de comunicación con los alumnos, de modificarles esa situación, sobre todo a las personas más conflictivas, a las más desubicadas, etcétera, lo que guste, pues tratarlos en forma especial con esto, porque sí hay formas de cómo, ¿no? Es difícil, pero pues sí. Así lo veo nuestra, por el momento, si quiere, después vemos una presentación o bueno, se las comparto, nada más. Sí, gracias, Eduardo. Gracias, maestra. Por Gracias. Ya Sí, andamos sobre tiempo. Si en determinado momento sobre la carpeta quieres poner la presentación o mm, prepararlo para la siguiente sesión, está bien. Creo que aquí los aspectos importantes de lo que nos centraríamos en, o sea, bueno, ahorita nos lo mencionaba Leticia, hay diferentes aspectos que están involucrados dentro de la comunicación. Tú mencionas ahorita una parte de inteligencia emocional, habrá ciertos autores que lo consideran como dentro de la comunicación y habrá quienes lo consideran como una parte de habilidades blandas, ¿no? Entonces, ujú. nuevamente dependerá dónde estamos No, parados. es que, Y hay diferentes aspectos, perdón, de la comunicación que son susceptibles de analizarse y de trabajarse. Ahorita mencionábamos el dominio del idioma. Ese sí ya no, ese va más allá de la parte emocional, sino es una cuestión también de conocer bien el lenguaje y poderlo utilizar de manera correcta, ¿no? Pero bueno, vamos a sí, dejar. maestra, yo Ujú. lo estoy viendo de forma holística, de forma, así tengo la mente, la tengo, que veo las cosas desde varios puntos de vista. A veces me es difícil concentrarme en una área, porque no, a veces las habilidades de este tipo no las puedes relacionar eh, individual, sino que tienes que tomar unas con otras. Eso es lo que a mí me ha sucedido. Y Sí, a donde siempre he convergido es con la inteligencia emocional. de acuerdo. Eso sí, desde luego. Ok, Sí, perfecto. maestra, gracias. No, gracias. Bueno, ya nada más antes de cerrar, Mirna me dejó
dejó una presentación, ella tuvo que salir. Es algo, 2 láminas nada más, para compartirles, que igual lo subiremos en la carpeta. Nosotros hemos comentado que el aspecto de la publicación, pues se puede pensar en una revista como lo que viene siendo la revista digital universitaria, que ya habíamos comentado que maneja diferentes rubros. Eh, por ejemplo, para la parte hay un apartado que se llama La voz de los docentes y es donde se invita a compartir experiencias y reflexiones sobre intervenciones educativas o propuestas innovadoras que busquen mejorar la práctica docente, ¿no? Estas experiencias deben resultar interesantes y útiles para los docentes. Así como está la revista digital universitaria, comentamos Mirna y yo, bueno, no es la única revista de divulgación en la que se pudiera publicar. Y entonces otra más es una del Instituto Tecnológico de Monterrey, de TIES, que es la revista de tecnología e innovación en educación superior. También son artículos de divulgación especializada en TIC y bueno, sí pide ciertos aspectos, igual que la RDU, un mínimo de 7 cuartillas, de 1.750 a 2.500 palabras, o sea que como se verán es un artículo eh, pequeño o es bastante factible sacar los 2.500 palabras, sin contar notas a pie de página, bibliografía y material gráfico, ¿no? Y así, como estamos mencionando estas dos, les estaríamos luego compartiendo más según vayamos identificando para que no, este, no se, no nos centremos en que únicamente tendría que ser como para la RDU y revisar las opciones que tiene la RDU, ¿no? Entonces, bueno, con eso estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. La siguiente sesión comentábamos, es colaboración, la habilidad de colaboración. Entonces, ya veíamos cuando Joaquín, me parece, nos presentaba la parte de las habilidades, hablaba de la colaboración. Ah, no, no es cierto. Sí, sí, Joaquín, hablabas de colaboración y también Catalina en la parte de trabajo en equipo dentro de la parte de habilidades blandas, ¿no? Sin embargo, en este marco de habilidades del futuro de Ehlers, pues la colaboración queda afuera de las habilidades blandas. Entonces, bueno, nosotros vamos a revisar la parte de colaboración y veamos los distintos autores, veamos las distintas posturas que hay para tenerla dentro o fuera de habilidades blandas y eso que implica para la hora de trabajar con las habilidades de cooperación, ¿no? ¿Alguien de aquí va a trabajar colaboración? No. Bueno, está bien. Pero entonces revisemos, ¿no? También algunos de los que tienen dentro de, bueno, Catalina, tú tienes la parte de trabajo en equipo. ¿Cómo se distingue el trabajo en equipo de la parte de colaboración? Yo maestra, yo voy a trabajar también, perdón. Ah, tú vas a trabajar. Ok, de acuerdo, está bien. Entonces, bueno, para ir revisando y preparando los autores con los que estén apoyándose. Ujú. De todas Sí, maestra, formas, gracias. lo que vayan encontrando, quieran compartirlo, recuerden que está la carpeta y Claro. yo el video de esta sesión lo subo en la página y pues entonces les deseo un buen fin de semana y nos vemos dentro de un mes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta Luego. Hasta luego. luego, gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias. Bye.